Sigamos con la clase. Hoy vamos a hablar de la Biblia como la revelación de Dios. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos nosotros con esa idea de que Dios se ha revelado? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación de Dios, nos estamos refiriendo a aquel proceso por el cual Dios se comunica con su creación, principalmente con sus criaturas y principalmente con los hombres, ¿verdad? La Biblia nos habla de un Dios que es un Dios cercano a nosotros, es un Dios que está cercano a su creación. No es como los deístas abiertos creen en un Dios que creó todas las cosas y se apartó de su creación, entonces ahora todo rige por las leyes que Él creó, etcétera. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios cercano, es un Dios que se comunica, ¿verdad? Es un Dios personal, uno que está totalmente involucrado con el universo que Él ha creado. Y en las Escrituras hay diferentes términos para ese proceso de revelación o cómo Dios se ha revelado a nosotros. En el Antiguo Testamento, esto no tienen que saberlo, pero es nada más para que, como medio instructivo, existe la palabra galá en hebreo o gelá en arameo que indican eso. Eso realmente significa desnudez, ¿ok? Pero entonces cuando lo aplicamos a Dios revelándose, es como aquello que Dios quita todo obstáculo o todo aquello que esté velando esa percepción que los hombres puedan tener de Dios. Es Dios desnudando, por así decirlo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos la palabra más común para esa revelación de Dios hacia los hombres, que es la palabra apocalipto o el sustantivo apocalipsis, ¿ok? Es donde nosotros obtenemos el libro Apocalipsis, ¿ok? Así se llama. Apocalipsis literalmente lo que significa es revelación. El libro Apocalipsis es el libro de la revelación. ¿De quién? La revelación de Jesucristo a su pueblo por medio del apóstol Juan, ¿verdad? Eso es lo que significa Apocalipsis. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Pedro 4, versículo 13, dice así, usa ese término, apocalipto: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria es Cristo revelándose, mostrándose, quitando todo aquello que pueda estorbar nuestra percepción de Él. Hay otros términos también en el Nuevo Testamento. El siguiente más común es el término fanero, que igual significa como manifestar o revelar algo. Otros términos como epifanía, que es una epifanía, es una manifestación de algo, ¿verdad? Entonces eso significa también. Degnuo, por ejemplo. Crematismos, que es otro término que se usa para la revelación de Dios o de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios no es otra cosa que un mensaje o una palabra o algo que Dios hace o que viene de otro mundo. La revelación de Dios no es algo, es más bien algo extraño a nosotros. Es algo que viene de fuera de la tierra, del cielo, ¿verdad? Es ajeno a nosotros. Esto no fue, la Biblia lo tenemos que ver así, esto no es terrenal en un sentido, ¿verdad? La palabra viene de fuera de nosotros, ¿ok? De Dios. Y entonces debemos entender esto como una obra de gracia de Dios para los hombres. El que Dios se revele a los hombres es una obra de su gracia, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Es Dios comunicándose a los hombres. Otra característica de esa revelación es que es antropomórfica. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios condesciende con los hombres, ¿verdad? Y entonces nos habla de una manera que nosotros podemos entender. Dios nos habla en nuestro lenguaje. Dios le habló, ¿cómo le habló a los profetas en el Antiguo Testamento? En hebreo, ¿verdad? Para que le entendieran. Y le habló con sus palabras. A los apóstoles, ¿cómo les habló? Jesucristo, en su idioma, ¿verdad? Y usó lenguaje como lenguaje común y corriente para ellos, para que le pudieran entender, ¿cierto?
Entonces, Dios condesciende, eso significa que es antropomórfica, es decir, que está hecha para que nosotros la podamos entender. Y esa es una condescendencia de Dios, eso es gracia, que Dios nos permita. Dios nos pudo hablar en un idioma que no conocemos, ¿y qué? Entonces tenemos que estudiar, ¿verdad? No, Dios condesciende con nosotros, nos permite leer las Escrituras en nuestro idioma, por ejemplo. Eso es condescendencia. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso revelatorio? Entonces, como dijimos, la Biblia afirma que Dios es un ser comunicativo, es decir, que Él se comunica, Él busca comunicarse, ¿ok? Él busca mostrarse a sí mismo. Y la Biblia dice en Hebreos 1:1 que Dios se ha revelado a los hombres, ¿cómo? De muchas maneras, o muchas veces y de muchas maneras. Dios se ha revelado a los hombres muchas veces y de muchas maneras, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que ese proceso entonces ha ocurrido? O sea, ¿cómo es que Dios se ha revelado muchas veces y de muchas maneras a los hombres? Lo primero que debemos decir es esto. ¿Qué es lo que Dios le ha querido revelar a su creación? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios le ha querido revelar a su creación? ¿Quién? Más que eso. Él es la revelación de eso que estoy pensando yo. Álvaro. Más que eso. Álvaro. Sí, pero ¿qué quiere mostrarle a la creación? Su gloria. Ese es el fin de Dios. Y Jesucristo es la representación de la gloria de Dios. Entonces, pero Dios lo que quiere mostrarle y comunicarle a su mundo, a su universo, es su gloria. Ese es el fin de Dios, ¿verdad? Ahora, la Biblia, nuestro catecismo dice en la primera pregunta, ¿cuál es el fin de los hombres, verdad? Es glorificar a Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros glorificamos a Dios a la manera en que Él o nosotros vamos entendiendo la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos, por eso es tan importante entender el Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo la posición en la que yo estaba delante de Dios, la grandeza de ese Dios santo, cómo Él me rescata, como le decía yo a los hermanos en Punta Arenas el viernes, yo voy a adorar a Dios de una manera totalmente distinta. Cuando entiendo eso, entonces a la manera en que yo voy conociendo más la gloria de Dios, más le voy a glorificar. Entonces Dios quiere comunicarse a sí mismo, a mí, a su creación. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él es el ser más glorioso del universo, porque no hay nada como Él. Y en su bondad, porque eso muchos pueden pensar, es que Dios es más egoísta, es más egocéntrico, ¿verdad? Sí, es egocéntrico. ¿Por qué? Porque Él es lo más maravilloso que hay. Y lo más bueno que Dios puede hacer para nosotros o por nosotros es que mostrarnos esa belleza. Entonces eso es bueno para nosotros. Entonces Dios quiere comunicar su gloria, eso es lo que Él quiere. Dios quiere que sus criaturas, nosotros le conozcamos a Él como el Dios majestuoso, ¿verdad? Y entonces debemos ver que ese proceso de revelación consiste en dos tipos. Primero, una revelación general y después una revelación que se llama especial, ¿ok? Y vamos a ver ahora esos dos tipos de revelación. La revelación general nos dice que Dios nos habla a nosotros, digámoslo así, indirectamente. Y ya voy a explicar por qué digo indirectamente. Indirectamente, ¿cómo? Por medio de la creación, ¿verdad? Por medio de la providencia de Dios, cómo es que Él gobierna el mundo, cómo es que Él nos cuida a todas sus criaturas, y también en la conciencia humana. Eso es la revelación general. La revelación especial nos habla a nosotros la manera en que Dios se comunica directamente con los hombres. Y digo directa porque, o sea, en un sentido la creación revela directamente a Dios. ¿Quién lo creó? ¿Verdad? Pero yo me refiero a directo en el sentido en que es Dios dirigiéndose a los hombres Él mismo, ¿verdad? De las maneras que vamos a ver ahora.
Pero entonces, la revelación especial, entonces es Dios hablándole a sus criaturas directamente. Ahora, muchos teólogos han querido decir esto, bueno, la revelación general, entonces hablemos de revelación natural, ¿verdad? Y la revelación especial, hablemos de revelación sobrenatural, porque imagínense Dios haciendo un milagro, Dios revelándose a un milagro, eso es sobrenatural, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la creación es algo sobrenatural, ¿o no? El que Dios se comunique creando el universo, eso es sobrenatural. Entonces esa distinción no es válida. Es mejor hablar de revelación general y revelación especial, más que natural y sobrenatural. Y lo que debemos entender es esto: la revelación general y la revelación especial no pueden estar separadas. Es decir, Dios no dio la revelación general y después aparte separado dio la revelación especial. No. Una no puede estar sin la otra. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la revelación general, Dios nos muestra parte de lo que Él es, ¿verdad? ¿Cierto? Pero en la revelación general, yo no puedo entender la revelación especial si yo no entiendo la revelación general. La revelación especial no se puede entender fuera o separado de la revelación general. Porque la revelación especial es, como dijo Don Olger, es ese plan de salvación, de redención de Dios por sus criaturas, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a entender yo ese mensaje especial fuera de que Él es mi creador, de que Él es el rey del universo, de que Él es el gobernador, de que Él es santo, ¿verdad? Justo, todopoderoso? Yo no puedo entender eso. Entonces, están juntas, no podemos separar una de la otra. La revelación especial es necesaria para entender el porqué de la revelación general, y la revelación general es necesaria para poder entender la revelación especial. ¿Me explico? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son esos modos de revelación? Entonces, primero hablemos de la revelación general. Entonces, ya dijimos, la revelación general es aquella revelación de Dios en su creación, en la providencia divina o en la conciencia humana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vayamos a Romanos 1. Versículos 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, ¿qué dice? Conocido a Dios, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos. Y va a seguir el apóstol hablando hasta que nosotros, en vez de adorar a Dios, ¿qué hicimos? Glorificar y adorar a la creación. Entonces, un hecho, Dios habla en su creación y habla acerca de Él mismo. ¿Y qué dice? Yo soy Dios, el creador, y soy todopoderoso, ¿verdad? Y dice que los hombres le conocieron. Nosotros vemos la creación y sabemos muy en el fondo de nuestro ser que hay un Dios que creó todo eso. Pero lo que estamos haciendo, el hombre natural, lo que hace, ¿qué es? Dice Pablo: detener con injusticia esa verdad tan claramente manifiesta en la creación, ¿verdad? Y decir, no hay Dios como el necio, ¿verdad? Yo soy mi Dios, ¿ok? Salmo 19, versículos 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ven, yo veo el cielo y ¿qué tengo que ver? Dios hizo eso. Un día emite palabra, y escuchen esto, cómo David dice esto, dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día pasa un día y me dice a mí
Esto Dios lo hizo. Pasa una noche y ¿qué me dice a mí? Esto Dios lo hizo. Él es sabio, ¿verdad? No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por toda la tierra salió su voz. ¿Ven cómo él dice? En la creación, Dios está hablándole a los hombres, ¿verdad? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero dice que Dios no habló, ¿verdad? En el versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, o sea, Dios no está hablando directamente como en la revelación especial, pero Él está hablando indirectamente a toda su creación, que Él hizo todo eso y que Él es sabio. Entonces, segundo, en los actos providenciales de Dios, Dios también nos habla y se revela a sí mismo. Por ejemplo, Mateo 5:45. Lo leo para ustedes. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí nos habla Dios en su providencia, en la manera en que Él gobierna el universo y la tierra. Nos dice que Él es bueno y que Él cuida a sus criaturas, todas, impíos y justos. Pablo, cuando está en Listra, en Hechos 14, él dice lo siguiente, en el versículos 16 y 17, él dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios le habla a los hombres también en eso, en cómo Él nos da tiempos fructíferos, nos da alegría. Cada vez que nos reímos, es Dios dándonos esa alegría, ¿verdad? Esa es la providencia divina, nos da sustento. Entonces Dios habla a todas sus criaturas en su providencia. Le dice al más ateo de todos: pues lo que usted está comiendo se lo di yo, ¿verdad? También en la conciencia humana, Dios revela quién es Él. Él revela que Él es el legislador, el que da la ley, que es un juez justo, ¿verdad? Y bueno, en Romanos 2, versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios escribió la ley suya en los corazones de todos los hombres, solo que Israel se lo dio escrito también. Menos excusas tenían. Pero los gentiles, todos los hombres tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces todo hombre cuando roba, él sabe, en su conciencia le dice: eso está mal, ¿verdad? ¿Y qué debe hacer el hombre? Es: Dios me puso esto y Él me está diciendo a mí que esto está mal. Es Dios dando testimonio de su carácter como legislador, ¿verdad? Sin embargo, por causa de Génesis 3, por causa de nuestro pecado, el hombre ahora ya no puede interpretar correctamente la revelación general, ¿verdad? O sea, Dios creó las cosas y Adán, cuando veía todo, ¿qué era lo que hacía? Glorificar a Dios. Antes de Génesis 3. Pero en el momento en que Génesis 3 ocurre, en el momento en que Adán peca, ¿qué pasa? Ya esa revelación general no es suficiente para que Adán pueda hacer para lo que fue creado: glorificar a Dios. No puede. Ya el hombre, por su pecado, ya no puede interpretar correctamente la revelación general. Y entonces hace lo que Romanos 1 dice: se entrega a la creación, ¿verdad? Y entonces lo único para lo que le sirve la revelación general, dice Pablo, es ¿para qué? Para dejarlo sin excusa, para condenarlo, para mostrar que es un pecador. Dios, porque la revelación general es suficiente. No estoy diciendo que sea insuficiente en el sentido de que ya no es capaz de transmitir, no. La creación es capaz y está transmitiendo la verdad,
que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas y debemos adorarle. Pero por causa de nuestro pecado, que se manifiesta en el hecho de que no podemos interpretar correctamente la revelación general, ¿verdad?, nos deja sin excusa y nos condena más bien. Eso es lo único que ahora puede hacer la revelación general por nosotros: condenarnos. ¿Qué le pasó a los mayas? ¿A dónde están los mayas ahora? ¿Alguien quiere responder eso? ¿Dónde? En el infierno. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad. Ellos sabían en la creación que Dios había creado todas las cosas. ¿Pero qué decidieron hacer? Adorar al sol, en vez de adorar al creador del sol. Y eso demostró que ellos eran pecadores, que su naturaleza era pecadora al hacer eso. ¿Y entonces qué merece un pecador? El infierno. ¿Me explico? Ahora, ¿no conocieron el evangelio? No, no lo conocieron. ¿Y qué? Eso no es la excusa. Ningún maya va a pararse en el día final, cuando Dios los vuelva a llamar a su presencia, Jesucristo les pregunte: ¿por qué usted no creyó en mí? Es que no me llegó el evangelio. Esa no es la excusa que ellos tendrán. Pablo dice: no tienen excusa. Porque ¿qué le va a decir Jesucristo? Usted tuvo la revelación general que le decía que usted debería adorar a Dios, y no lo hizo. ¿Por qué? Adoraron al hombre también, ¿verdad? Pero eso es la idea. La revelación general lo único que puede hacer ahora por nosotros es condenarnos, demostrando que somos pecadores, ¿verdad? Que en vez de adorar a Dios, que creó todo eso, ahora estamos adorando a la criatura. Entonces, por la entrada del pecado, ya ahora se oscureció el conocimiento que el hombre podía tener de Dios, ¿verdad?, que derivaba de la creación, y por lo tanto se necesitaba de otra revelación. ¿Ok? No es una revelación, como lo que quiero decir es, no es algo aparte, como les dije al principio, no, es algo complementario. ¿Ok? Y es una revelación que Dios hace, por eso se llama especial, porque es un tipo especial de revelación y a su pueblo específicamente. Ciertamente Dios le hablaba a falsos profetas como Balaam, ¿verdad? Y le habló a Nabucodonosor en sueños. Pero la revelación especial es específica y especial para su pueblo, porque le va a comunicar el plan de redención de Dios a su pueblo. Entonces, esa nueva revelación tiene que estar ahora adaptada ¿a qué? A la nueva relación que había ahora entre Dios y el hombre, y tenía que estar adaptada a las nuevas condiciones de nuestro intelecto. Recuerden que el pecado corrompió todo nuestro ser, ¿verdad? Mi cuerpo está corrompido, por eso me enfermo, por eso estoy gordo, ¿verdad? Por mi pecado. Mi mente está corrompida por mi pecado, ¿verdad? Yo ya no puedo, tengo que leer muchísimo y a veces no se me pegan las cosas. ¿Por qué? Porque mi mente está corrompida por el pecado. Entonces, esa nueva revelación tiene que estar adaptada a esas nuevas condiciones de intelecto. Por eso Dios nos dejó escrito la Biblia, porque no podía confiar en nuestra memoria, porque está corrompida por el pecado. Entonces la dejó escrita. No cometan errores, aquí está, todo lo que yo les diga, aquí está. No confíen en sus memorias, ¿ok? Y adaptada también a la nueva condición de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que nos da la revelación especial? Y la revelación especial es lo que diferencia el cristianismo de todo el resto de religiones, ¿ok? El cristianismo es una religión revelada. Es la única religión revelada.
El resto de las religiones son religiones que son creadas, como dijo B.B. Warfield, son creadas por el arte y los diseños del hombre. El cristianismo no. Herman Bavinck, en su teología, una teología que se llama dogmática reformada, él dijo que la revelación general era la fundación más estable y permanente de todas las religiones paganas. Ahora, eso no nos debe, no lo digo en el sentido de que debemos sentirnos, pues, claro, es un montón de... No, debemos ver hacia nosotros y decir, qué gracia la de Dios de revelarme a mí su palabra, o a Jesucristo en su palabra, y que yo sea cristiano. Si no, estaría como esos también, ¿verdad? Entonces debemos adorar a Dios y glorificarle por esto también. Entonces Dios, por nuestro pecado, decide comunicarse especialmente a nosotros los hombres con el fin de redimirnos de esa condenación que está evidente en la revelación general, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de Él y glorificarle por toda la eternidad. Ahora, esto es importante. La Biblia no solo nos cuenta el plan de redención divino, es más aún. La Biblia es parte del plan de redención de Dios. ¿Entienden? Dios me salvó a mí y me está salvando continuamente en mi santificación. Y me salvará en mi glorificación, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios me está santificando a mí? Por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Entonces, la Biblia no es solo me narra a mí el plan de redención de Dios de Génesis y Apocalipsis, sino es parte del plan de redención. Y cuando nosotros entendemos eso de la Biblia, la vamos a amar más. Es Dios que me ama tanto, que me da su palabra, porque Él me está salvando a mí. ¿Y qué voy a hacer? Leerla, meditar en ella, memorizarla. Hasta que no entendamos que la Biblia también es parte de la redención de Dios, entonces no voy a decir como David, es más dulce que la miel. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es que Dios se ha revelado especialmente a los hombres? Por suertes, las suertes. Proverbios 16:33 dice que las suertes echan el regazo, pero la decisión de ellas, ¿de quién? De Dios, de Jehová. ¿Cómo fue que escogieron al apóstol que iba a sustituir a Judas? Suertes. Entonces, en las suertes Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, esa es revelación de Dios. Entonces, por suerte, Dios también se reveló a su pueblo, ¿verdad? Por el Urim y Tumim. ¿Han oído eso, esas piedras que usaba el sumo sacerdote en el pectoral? Y a veces entonces el pueblo de Dios decía, ¿qué tenemos que hacer? Y agarraba el sumo sacerdote y usaba, no sabemos cómo, porque realmente la Biblia no nos dice cómo lo usaban, pero lo usaban y Dios revelaba su voluntad por medio del Urim y Tumim. Por ejemplo, en Números 27:21, dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, de alguna manera, como usaran ese Urim y Tumim, Dios les revelaba su voluntad a su pueblo y ellos hacían conforme a lo que esas piedras decían, ¿verdad? Por sueños, ¿verdad? Lo vemos a Jacob, Nabucodonosor. Dios se revelaba por sueños también a los hombres, ¿verdad? Por visiones. Isaías 1:1, ¿qué dice Isaías que es su libro? Visión de Isaías, hijo de Amós. Es una visión. Por visiones Dios se revelaba a su pueblo también. Por voz audible en el Edén, Dios hablaba con Adán, ¿verdad? Él le dijo, de este árbol no comerás, etcétera, ¿verdad? Primera de Samuel 3, ¿a quién oyó Samuel? ¿A Dios o a Elí?
A Dios. Voz audible. Samuel lo pudo escuchar. Por teofanías. Las teofanías son manifestaciones de Dios, ¿verdad? Dios en forma de hombre, por así decirlo, ¿verdad? O en forma de algo. La zarza, ¿verdad? Es un ejemplo de una teofanía. El ángel de Jehová es una cristofanía. Dios también se reveló así, por cristofanías. El ángel de Jehová que le apareció a Abraham cuando le iba a decir que él iba a destruir a Sodoma, ¿verdad? Y Abraham habla del ángel de Jehová como Dios mismo, ¿verdad? El ángel de Jehová, y él le revelaba su voluntad a su pueblo por teofanías. Por medio de ángeles. Dios también se reveló especialmente por medio de ángeles. En Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 20 y 21 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel era un mensajero muy usado por Dios para revelar su voluntad. También le apareció aquí en el Nuevo Testamento. ¿A quién? A María. Y entonces también en el Nuevo Testamento vemos a Dios comunicándose o revelándose a sí mismo por medio de ángeles a su pueblo. María, a José, ¿verdad? A los pastores, etc. Dios también se comunicó por medio de milagros y hechos sobrenaturales. Las plagas de Egipto, ¿verdad? Dios se comunicó con su pueblo, con Egipto, con Faraón, ¿verdad? Y le dijo: yo soy Dios y voy a mostrar en ti mi poder, ¿verdad? Entonces, por medio de milagros y hechos sobrenaturales. Por medio de profetas, hombres que actuaron como portavoces y embajadores de Dios. Dios reveló su palabra, se reveló a sí mismo a ellos, y ellos comunicaron lo que Dios les habló exactamente a su pueblo. Sus planes, las advertencias a Israel, y todo preparando el camino ¿para quién? Para el Mesías, para la llegada del Mesías, ¿verdad? El último de ellos fue Juan el Bautista. Y cuando nosotros leemos a los profetas hablar, esto es interesante. Busquen, o cuando estén pasando por algún profeta y lo ven, vino a mí palabra de Jehová y dijo, y empieza el profeta a hablar en una tercera persona con respecto a Dios, y dijo Dios tal y tal. Pero de pronto, esto es lo interesante, de pronto, y no sabemos cómo, el profeta empieza a hablar en primera persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir ahí Dios, esto es lo que yo estoy diciendo. El profeta empieza, esto es lo que dijo Dios, pero después Dios dice, esto yo le estoy dirigiéndome a ustedes personalmente, ¿verdad? Y eso es muy interesante cuando vemos eso en los profetas. Y después, la revelación especial, Jesucristo. Jesucristo. Él es entonces, a pesar de lo maravilloso que fue la revelación de Dios en el pasado, por tantas maravillosas maneras, milagros, profetas, Él mismo en una teofanía, ¿verdad? La revelación más maravillosa y fiel de Dios fue Jesucristo. En Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y oigan lo que dice en el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Señor Jesucristo es la revelación más personal, más fiel y más directa de Dios para los hombres. Él. Su obra, la obra de Dios, ¿quién la revela? Juan 17, Jesucristo. Sus palabras a su pueblo, ¿quién las revela? Jesucristo, Juan 17. Su naturaleza divina, ¿quién la manifiesta?
Jesucristo. De hecho, Juan 1:18 nos dice a nosotros que Jesucristo es la exégesis del Padre, es la interpretación del Padre. Si queremos saber quién es Dios, tenemos que ir a Jesucristo. Él nos dice a nosotros quién es el Padre. Si alguien quiere conocer al Padre, ¿qué tiene que hacer? Ver a Jesucristo. Entonces, Él es la más fiel revelación de Dios, Jesucristo. Y después, por último, está la Biblia. La palabra de Dios, la revelación de Dios escrita. O como dicen, inscripturada. Eso es la Biblia, es la palabra de Dios escrita para nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios, ¿cómo fueron escritas las tablas de la ley? Con el dedo de Dios. Dios escribió su palabra también. Y vemos cómo Dios le ordena a Moisés, por ejemplo, si vamos a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Versículo 9 dice: y escribió Moisés esta ley. Entonces Dios empieza a ordenarle a sus profetas a dejar escrito todo lo que Él les ha revelado. Y empieza Moisés. Josué en el capítulo 24 también escribe su libro. Los profetas, Isaías se le ordena también escribirlo. A Jeremías se le ordena escribir la revelación de Dios. Y después los apóstoles, Jesucristo les dice: ustedes ahora no entienden estas cosas, pero cuando reciban el Espíritu Santo, Él los hará recordar todo esto. ¿Verdad? A veces tomamos esas palabras para nosotros mismos, ¿verdad? Decimos: cuando me lleven a la cárcel a mí, el Señor me va a hacer recordar todas sus palabras. Eso era para los apóstoles. Porque ellos necesitaban recordar divinamente las cosas que Jesucristo les enseñó para escribirlas, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la Biblia debemos verla entonces como el medio que Dios le dejó a los hombres para preservar su palabra de una forma intacta para las generaciones subsecuentes. Por lo que dijimos al principio, que el pecado nos ha corrompido totalmente, para la oportunidad de estarlas examinando constantemente, estar yendo a la palabra constantemente, ¿verdad? Imagínense que hubiera dejado a una persona, Dios, memorizada la Biblia en la frontera con Panamá. Tenemos que ir todos los días a la frontera de Panamá, a estar ahí para que nos repita la palabra. No, Dios condesciende con nosotros y nos permite dejar la palabra escrita para que esté aquí en nuestras casas y podamos estarlas examinando constantemente, y también para hacerlas accesibles a más personas. Entonces, la Biblia es parte importante en la redención de Dios. No solo nos cuenta el plan de redención, sino que ella misma es parte de la redención de Dios para su pueblo. Y debemos verla así. Y debemos glorificar a Dios, darle gracias a Dios por la Biblia. Porque la podemos leer, porque aquí la gran mayoría tenemos 2 o 3 Biblias en nuestras casas. En el carro, los que tenemos carro, y la andamos con nosotros, y podemos leerla, y el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de esa palabra para irnos santificando todos los días y hacernos más conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. ¿Ven la importancia de ver la Biblia así? Ahora, si eso no lo lleva a usted a leer más la Biblia, entonces, tiene que examinarse. Porque entre más entendamos lo que la Biblia significa para nuestras vidas, más vamos a ir a ella en oración, ¿verdad? Entonces, la revelación de Dios es Dios mostrándonos su persona, su carácter y su plan de redención con el fin de que Él sea glorificado y entonces así también continuar salvando a su pueblo. Eso es la revelación de Dios.
Y de esas maneras Dios se ha revelado, pero últimamente se reveló en la Biblia. Y no hay más allá de la Biblia ahora. Dios habló por medio de Jesucristo, esa fue la revelación final, y Jesucristo reveló sus palabras a sus apóstoles y ellos nos la dejaron a nosotros escritas. Vean una cosa, pregúntense esto, vamos a terminar. ¿Quién estaba con Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás? ¿Quién? ¿Y cómo Mateo escribe todo lo que pasó? ¿Fue que el Espíritu Santo le reveló a Mateo algo que él nunca supo? ¿O fue que Jesús les comentó a ellos todo lo que sucedió en el desierto y entonces, tiempo después, el Espíritu Santo se los llevó a la mente y ellos lo registraron? El Señor Jesucristo se los enseñó, eso es lo más probable. Y ellos recordaron todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado y las dejaron escritas. Entonces es la revelación especial para nosotros. Sin ella, sin la Biblia no hay cristianismo, sin la Biblia no hay iglesia. ¿Por qué? Efesios, ¿qué dice Efesios? Efesios 2, 19-20. La Biblia es Jesucristo es el fundamento, y la Biblia, lo que los apóstoles escribieron es la fundación, ¿cierto? Cristo es la piedra angular, y lo que escribieron los profetas y apóstoles, que es la fundación. Sin la Biblia no hay iglesia, sin la Biblia no hay cristianismo. Sin la Biblia lo único que hay para los hombres es condenación. Porque ¿cómo van a saber los hombres de Jesucristo si no hay quien les predique? ¿Y les predique qué? La palabra de Dios. Así de importante es la Biblia. Amén.